Señores, de regreso estamos con el consumidor y tenemos como invitada especial a la licenciada Catherine Beliar. Ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga también. Y con ella estaremos hablando sobre un tema muy interesante y ojalá que podamos ayudar a mucha gente, licenciada, porque el tema del déficit de atención, y ahí está el déficit de atención con hiperactividad, que es otro tipo de déficit de atención que va acompañado con el tema de la hiperactividad, es preocupación siempre y muchas veces los padres no entienden o no comprenden que su hijo actúa de la manera que lo está haciendo porque tiene este déficit. Y nos gustaría que usted nos explicara qué es esto y cómo se representa, cómo se ven en nuestros hijos. Claro. Bueno, buen día, Sí. en primer lugar. Sí. El trastorno por déficit de atención, que se puede presentar con o sin hiperactividad, es una condición que muchos padres no se explican porque a veces se culpan y se dicen, pero ¿qué haré yo? ¿O será que el colegio no está actuando de forma adecuada o que yo no pongo las pautas necesarias en la casa? Pero lo que se tiene, de acuerdo a las investigaciones, es que es un trastorno neurológico donde se ve afectado el cerebro. Las investigaciones indican que a nivel de la corteza prefrontal, algunas sustancias químicas están o se encuentran alteradas en este tipo de déficit. Ok. ¿Cuáles son los síntomas? O, bueno, es un trastorno, y como trastorno, pero ¿cuáles serían las manifestaciones que se presentan en este niño con déficit de atención? Claro, en una edad temprana, después de los 5 o 6 años, podemos ver un niño, básicamente hablando del déficit de atención, que vive en su mundo, no da problemas de comportamientos, es un niño súper tranquilo, no llama la atención en el aula, no se para mucho, no es inquieto, pero al sentarnos con él o al ver su desempeño académico, tiene dificultades para poner atención, para concluir las actividades. Puede ser un niño que vive más en su mundo, puede enfocarse, ejemplo, en ver la ventana o en mover el lapicero, etcétera. Okay. Esto es cuando se trata del déficit de atención de tipo inatento, específicamente. Ya cuando se presenta la hiperactividad o la impulsividad, ya vemos síntomas conductuales que llaman más la atención. Es un niño que no se está tranquilo, que se mueve a cada rato, que es muy impulsivo, hace las cosas sin pensar, sin mediar, etcétera. Preguntaban así fuera del aire cuando uno de los técnicos aquí del canal, si había una relación entre el autismo, porque parte de los síntomas del autismo o de las características del autismo es la falta de atención y que si había una relación, y nos gustaría que aclarara eso. ¿Existe una relación entre un niño? ¿Pudiera confundirse un niño con déficit de atención con un niño autista? Básicamente los estudios indican que sí hay cierta conmovilidad, o sea, sí hay cierta tendencia o probabilidad de que ambos trastornos o condiciones se presenten en el niño. Entonces esto nos puede indicar que sí existe una relación, pero sí hay una diferencia muy marcada entre ambas condiciones. El autismo lo que más prepondera es la dificultad a nivel social del niño y por ende se pueden ver ciertos síntomas como consecuencia o de segundo nivel a raíz de que el niño tiene esas dificultades a nivel social. Dentro de todos esos síntomas se considera lo de la atención. En cuanto al déficit de atención e hiperactividad, lo que más llama la atención o el síntoma nuclear es todo lo que tiene que ver con la regulación de la atención, la conducta y la impulsividad. Usted habla que desde los 5 años, desde antes no hay señales para hacer un diagnóstico real, ¿tendría que esperarse que el niño cumpla 5 años? Bueno, de acuerdo al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, que es un manual de Estados Unidos por el cual nos regimos, nos da hasta los 12 años para ese diagnóstico. Antes se daba a los 7 años, pero es un trastorno que se debe de presentar en la infancia. Pero como el niño está en constante desarrollo y hay muchos cambios en la niñez, es bueno ver las demandas que hace el ambiente, las demandas académicas, las demandas sociales, etcétera. Y por eso nos da una ventana de a los 12 años para ver qué síntomas tiene. A los 2. A los 12. 12. A los Pero 12. sí podemos ver cómo ese niño va evolucionando y al compararlo con otros, tanto en el colegio como los padres, sí pueden tener como ese signo de alarma de que el niño se mueve más o presta poca atención, le da mucho trabajo hacer actividades académicas, terminarlas, etcétera.
Pero si yo le hacía la pregunta en base a más que a lo tarde, sino a lo temprano. O sea, me refiero, si qué tan temprano pudiéramos nosotros detectar algunos síntomas. Pequeño niño de 1 año, de 2 años, pudiera estar ya dando algunos síntomas o necesariamente habría que esperar a los 5 años. A eso me refería con respecto a, para hacer un diagnóstico ya terminado de la condición. Sí, podemos tener signos de alarma que nos llame la atención, pero para el diagnóstico lo más recomendable es esperar luego de los 5 o 6 años. Porque por naturaleza el niño se mueve mucho, puede cambiar fácilmente de actividad. O sea, al año o a los 2 años puede ser una conducta normal. Sí. Entonces, a esa edad no podemos saber qué no es tan típico o qué sí es normal. Claro. Porque hay niños diferentes formas de actuar y tal vez puede ser que él es una persona introvertida, puede ser que sea extrovertida. O sea, eso no necesariamente que lo conlleve a tener déficit de atención con o sin hiperactividad. Hay muchos padres también ven, para darse cuenta de eso, tendrían que ver el rendimiento del niño en la parte escolar. También puede ser en la casa que haya algún tipo de manifestación de este tipo, que pueda presentarse, que tú veas que el niño está ensimismado, o sea, está en su mundo. ¿Pudiera darse también en la casa? Lo que pasa es que el colegio es el primer ambiente que nos da el signo de alarma, porque es donde suceden las demandas principales del niño. Ya en la casa, el niño alrededor de 5 o 6 años no tiene tantas tareas que hacer, porque no le dejan muchas tareas escolares, no tiene tantos compromisos en la casa y no se puede evidenciar ciertas conductas del niño. Sí, el padre claramente se puede dar cuenta haciendo algunas actividades, sobre todo más cuando hablamos de déficit de atención con hiperactividad, que llama muchísimo más la atención. Cuando hablamos y quisiera enfocarme un poquito en el tema de la hiperactividad, el déficit de atención con hiperactividad, que yo creo que es muy frecuente. Muchos padres, es más, los padres se preocupan más o es una señal más clara cuando el niño es hiperactivo que cuando el niño es calmado. Dicen, bueno, si es calmado, es que él es así, yo era así pequeño. Siempre ahí los padres buscamos algún mecanismo de justificar la actuación cuando es un niño calmado, pero cuando el niño tiene hiperactividad, que es un niño que no se detiene, entonces ya ahí sí hay preocupación. Con el tema de la hiperactividad, los síntomas o las características son las que usted planteaba, era mucha movilidad, no se detiene, ¿no? Hay mucha gente que habla de hiperactividad muchas veces sin conocer. ¿Cómo se presenta realmente la hiperactividad? ¿Cómo en el niño? O sea, además de esos síntomas que yo decía, ¿qué otros síntomas, qué otras características, más que síntomas, qué otras características puede tener el niño? Es un niño que tiene dificultad para durar un tiempo adecuado sentado. Es el niño que en clase o en la espera de una consulta médica vive parándose, no puede quedarse un momentico sentado, en el carro se vive moviendo mucho, hace las cosas a veces hasta sin pensar en las consecuencias, se tira por los muebles de la casa sin mediar consecuencias de que se puede dar. Es un niño que interrumpe las conversaciones de los adultos, se le hace también muy difícil seguir la secuencia, tanto en el nivel de actividades como en el nivel de una conversación. A veces no espera que tú le hagas una pregunta, que tú concluyas tu idea y de una vez entra en acción. Tienden a hablar mucho como verborreicamente, etcétera. Y yo he escuchado decir, bueno, ellos cuando se enfocan en algo, se enfocan en eso específicamente. Cuando hablamos de déficit de atención, es que no tiene la capacidad de enfocarse en nada o que hay cosas en las que ellos pueden enfocarse, pero se enfocó en eso y más nada en el mundo lo atrae. Hay cosas que sí, que ellos pueden enfocarse, pero en cosas típicas, vamos a decir, que son las esperadas para su edad, muestran ese déficit. Entonces, incluso para desenvolverse en esas actividades de la vida diaria, se le olvida, son despistados, se le olvidan esos detalles, no pueden durar un tiempo adecuado haciendo las tareas, incluso muchas veces hasta jugando, tienden a cambiar de juegos y cosas que a ellos mismos les gusta o les interesa. O sea que sí. ¿Qué se hace? ¿Cómo se aborda este tema, licenciada? ¿Qué es lo primero que debe hacer un padre para cuando tiene dudas o cuando en el mismo colegio, porque ya usted bien decía, en el colegio muchas veces, en el mismo colegio que le hace la advertencia al padre, mira, el niño no está atendiendo, el niño es muy hiperactivo, o sea, lo vemos que se mueve mucho. ¿Qué debe hacer el padre en ese momento, de que tiene esa alerta? Desde que tiene la alerta y sobre todo cuando es el colegio que le informa a papá o mamá las dificultades que presenta el niño en el colegio, lo más recomendable es ir a un psicólogo clínico
capacitado en este tipo de condiciones, un psicólogo que trabaje con niños específicamente si es el caso, porque mientras más rápido se detecta, mejor va a ser la evolución de dichas conductas. Ok, tengo varias preguntas y, por ejemplo, me pregunta Albania aquí en el WhatsApp, yo tengo un niño que se mueve muchísimo, yo quiero saber si eso es normal. Y eso es una pregunta muy común, muchos padres, pero ¿qué niño más inquieto? Debe ir acompañado de otros, no me gusta decir la palabra síntomas, porque en realidad no es una enfermedad, es un trastorno, pero de otra característica para poder entrar dentro del déficit de atención, o un niño inquieto de por sí, puede ser que él sea inquieto por naturaleza y no necesariamente tenga algún tipo de trastorno. Mira, eso del diagnóstico depende mucho dónde se haga. Por ejemplo, las cifras en Estados Unidos son abismales en comparación con las cifras de Francia. Y para resumirlo, se supone que se debe de hacer una evaluación global de la situación del niño, no solamente de los síntomas, sino ver cómo está actuando el ambiente ante esos síntomas, cómo es la mecánica del colegio, cómo se dan las clases, porque también a veces le exigimos a los niños que estén un tiempo muy, no exagerado sería la palabra, pero que estén por mucho tiempo sentados, y por naturaleza el niño tiene que moverse para aprender. Entonces a veces las técnicas o las estrategias de enseñanzas no invitan mucho al movimiento, entonces claro que el niño se va a mover más. Claro. También ver cómo es el manejo conductual y eso. Si todo eso va bien y vemos que todavía el niño tiene dificultades para atender o para enfocarse en ciertas actividades, entonces sí estamos frente a un diagnóstico, pero para todo eso se debe de evaluar clínicamente. Hay un tema también que es hoy día la tecnología, las tabletas, los celulares, los niños están muy enfocados en esto y se involucran, y a veces, yo lo vivo hasta en mi propia casa, o sea que yo tengo que, ya le tengo horarios a mis hijos para el tema de la internet, de las computadoras y las cosas, porque llega un momento en que se podían pasar el día entero, o sea, si era un día libre, un fin de semana, desde que se levantaban hasta que se acostaban interactuando y jugando contra Esto puede hacerle daño a un niño, pudiera esto también ser sinónimo en algunos casos de déficit de atención. Bueno, todo depende de cómo se use, sí. Eso es lo que yo digo, y eso de los horarios sí es algo muy conveniente. Una de las características del déficit de atención es que a veces cuando tú lo llamas, ellos no te responden porque están ensimismados, pero es bueno que cuando tú lo llames no estén, ejemplo, en esas tablets y eso, porque si están con aparatos tecnológicos, esos aparatos logran captar toda la atención del niño, y sí puede ser un factor que influencie a toda esa dificultad del niño para atender, porque cuando el niño está con una computadora, con una tablet, etcétera, muchas veces es haciendo actividades que no requieren una demanda cognitiva, un esfuerzo mental para el niño. Entonces, cuando el niño se enfrenta a tareas escolares donde hay un esfuerzo mental que tiene que hacer, a veces le da pereza hacerlo y lo postergan. Sí. Vamos a decir eso. El déficit de atención es algo congénito, ¿no? Se nace con eso. No hay nada, como tú hablabas al inicio, no hay nada que los padres hicimos o dejamos de hacer durante esos primeros años que pueda debutar nuestro hijo con un déficit de atención. O sea, él nació con esto. Se dice que hay una predisposición genética. Okay. Sería como la diabetes, que uno sale con el riesgo de tener diabetes, o sea, nace con el riesgo de tener diabetes, pero hay serios factores como la dieta, los ejercicios, etcétera, que influyen en que yo desarrolle la diabetes. Entonces eso mismo pasa con el déficit de atención y hiperactividad. Sí, hay ciertos factores genéticos que todavía se están estudiando que inciden en el riesgo de que yo pueda presentar ese déficit, pero la conjugación o la combinación con ciertos factores ambientales es lo que potencia la presencia de dicho déficit. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día. Sí, ¿de dónde nos habla? Desde Yaguate. Bienvenida, adelante. Mira, mi amor, yo quiero hacerle una pregunta porque yo tengo un niño de 11 años, que ese niño es muy inquieto, muy inquieto. Él en el colegio siempre me mandan a buscar porque él es como imperativo así a los niños, él no tiene que ver, él les da y totalmente en la casa, no puede estarse quieto. Entonces yo quiero que ustedes me den algunas recomendaciones. ¿Tiene alguna pregunta para ella? No, Elisa. Bueno, de acuerdo a lo que me dice, gracias por su llamada. Sí. Tomando eso poco que me dices, te diría que muchas veces con estos niños hay que usar estrategias
especiales para ellos, como organizarle un horario visual, que ellos tengan claro lo que se espera, qué conducta se espera de ellos, muchas veces prever esa conducta disruptiva antes de que la haga y modificarle esa conducta por una conducta funcional y todo eso. Sí. Y a veces en los colegios no tenemos el suficiente personal o las suficientes estrategias para implementar eso, porque a veces son cursos con una profesora donde... Hay 45 muchachos. Exactamente, Sí. entonces no se puede trabajar así tan directo con un niño que necesita un seguimiento especial. Sí. Tenemos que hacer una pausa, licenciada. Cuando regresemos, entonces, yo creo que seguir hablando de tratamientos, de cómo se puede abordar, qué podemos hacer los padres en nuestras casas, el tema de si los padres necesitan también ayuda psicológica para tratar este tema, porque la realidad es que muchas veces los padres, al no entender, hasta le dan golpes a los niños, Claro. y eso, y necesariamente eso no va a ser la solución de ninguna forma. Entonces, cuando regresemos, seguimos hablando con la licenciada Catherine Beliar. No se vayan. Señores, seguimos hablando con la licenciada Catherine Beliar. Yo le he estado leyendo a la licenciada durante la pausa muchos WhatsApp, muchos mensajes que nos han enviado. Trataremos de contestar algunas de sus preguntas. Son muchas, entonces yo creo que el tiempo se nos iría si lo contestamos todas. Pero, licenciada, vamos a ver. Yo antes de irnos a la pausa le preguntaba con el tema de los padres. Y yo creo que los padres, usted hablaba de que los padres son importantísimos, obviamente, o el tutor que tenga el niño, porque hay muchos casos que es la abuela o un abuelo. Es importante su participación y la forma en que participa en el tema del tratamiento para estos trastornos. Yo le comentaba, cuando yo era pequeño, no había nada de esto. No había déficit de atención, no había hiperactividad, no había autismo. Había una correa o había una chancleta y ese era el psicólogo de la casa. Hoy día ya eso se ha ido cambiando, ya se entiende de que cada una de estas condiciones y de estos trastornos existen y que para cada uno de ellos hay posibilidades de solucionarlo. ¿De qué forma los padres que nos están viendo ahora, que tienen niños con estas características, qué deben hacer? ¿Cómo pueden afrontar esta situación? Okay. Mediante la evaluación y luego el diagnóstico que se tenga, Sí. se debe de iniciar un proceso de tratamiento donde los padres son claves en la evolución y en el seguimiento psicológico que se le va a dar al niño. Yo le digo que son coterapeutas, o sea, van a trabajar junto a mí acerca de las conductas del niño y a modificar ciertas conductas. Básicamente se basa en que ellos aprendan qué técnicas de enseñanza, qué técnicas autoritarias o de disciplina va mejor con su niño y aprende. ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad o el problema con las pelas y las chancletas y todo eso? No es que en un momento no sea necesario, un momento tal vez, pero es que no enseñan y no cumplen su función. Sí. Entonces, en un trabajo psicológico se puede enseñar otras técnicas de disciplina que tengan una mejor eficacia. Pero existe o funcionan en niños con trastornos estas técnicas, o son técnicas diferentes a lo que se trataría a un niño sin trastorno. Me refiero a un niño con déficit de atención. O sea, tal vez él no quiere, él no es que él quiere estar así, él actúa así porque es lo que se siente, como él se siente, ¿no? Y él tiene un trastorno. Entonces, esas técnicas se le enseñan al padre durante las terapias para tratar de manejar ese niño que tiene ese tipo de condición específica. Sí, es algo muy bueno que tú acabas de decir, porque no es algo voluntario, el Sí. niño no tiene control sobre eso, o sea, Claro. ese es lo núcleo, Sí. lo nuclear es eso, que tiene la dificultad para controlar. Sí. Entonces, sí, esas técnicas sí funcionan con la mayoría de los niños que presentan esa condición. Ok. Tenemos una llamada, licenciada. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿De dónde nos habla? Le llaman Nicauri de San Francisco de Macorís. Bienvenida, adelante. Tengo una niña de 8 años, es muy callada y es lenta en la escuela. Ella está en tercero, no sabe escribir ni nada, Ok. aunque la ayude en la casa y todo eso. Entonces yo quiero ver si la psicóloga me da un tip o algo para ver cómo tratarla. Ok. Gracias por su llamada de San Francisco de Macorís. Adelante. En primer lugar, te recomendaría que sería necesario evaluar las capacidades de la niña, cómo tiene esa niña las habilidades de retener la información, en cuanto a la memoria, cómo se encuentra su lenguaje, su velocidad de procesamiento, etcétera, y ver si es algo ligado a algún tipo de dificultad en algunas habilidades o es algo más de déficit de atención. Ok. Hay mucha preocupación con el tema de
de la escuela. Y los padres se preocupan mucho por el tema de la escuela. Que el niño no está rindiendo, si se da cuenta, las llamadas, los mensajes que nos han enviado están relacionados con comportamientos de la escuela. ¿Cuál es el rol de la escuela? Porque la escuela yo creo que es vital. Primero, la escuela es el primer diagnóstico, muchas veces lo da la escuela. Porque los padres en la casa a veces no nos damos cuenta. El niño en un ambiente controlado, en un ambiente que para él es su ambiente, ¿no? Su espacio, se comporta y uno aprende a entenderlo de esa manera. Pero cuando se va a otro colegio, entre otros niños, ahí que se da cuenta ya el tema. ¿Cuál es el rol del colegio y cómo el colegio o las escuelas deberían afrontar este tipo de situaciones en los niños? El rendimiento académico es el signo de alarma 1A para todos los padres. Ahí es que los padres se dan cuenta y dicen, aquí algo no anda bien. Sí. Entonces, el colegio es el primer escenario en donde el niño potencia todas sus habilidades y las evidencia y las manifiestas, y también donde manifiesta todas sus dificultades, sí, debido a que el colegio es donde sucede la mayoría donde el niño se pasa una gran cantidad de tiempo en primer lugar, y donde le hace diversos tipos de demandas académicas, demandas sociales, demandas de adaptación. Entonces, cuando el colegio, la profesora, la psicóloga escolar no ve que el niño no puede adaptarse en diversas áreas, debe de comunicárselo a los padres e indicarles cómo debe ser el proceso de buscar ayuda en un psicólogo clínico que pueda ayudarlos de una forma más especializada. Hay muchos colegios que hasta deciden sacar a los niños del colegio. Conozco de casos muy cercanos en que niños han sido retirados del colegio y los colegios han alegado que no tienen personal para cuidarlo, que no tienen ese tipo de cosas. Primero, yo supongo que eso debería ser ilegal de alguna forma u otra. Además, le hace un daño a un niño, más que un bien, le hace un daño. Pero obviamente también hay que entender los colegios porque hay niños que necesitan sombras, como le llaman, o una maestra acompañante. Entonces, eso tiene un costo mayor. Esa parte, esa responsabilidad de los colegios, ¿cómo debería el colegio entonces afrontar? Y me gustaría un poco ser repetitivo en esto. ¿Qué recomiendan ustedes como psicólogos para los colegios ante este tipo de situaciones cuando se presentan este tipo de niños? ¿Deben tener un psicólogo en el colegio? ¿Deben sacarlo del colegio al niño? ¿Qué deben hacer los colegios? Es algo muy real lo que tú dices, porque a veces les exigimos al colegio que debe de incluir al niño, no excluirlo, por así decirlo, pero a veces el colegio no cuenta con un sistema para responder a las necesidades de ese niño. Sí. Entonces, desde el gobierno, que es por donde debe de comenzar este tipo de cosas, se está viendo una voluntad política desde las escuelas y eso de tener un ambiente inclusivo, donde se pueda estar apto para que todo niño pueda aprender, porque con las técnicas muchas veces que utilizamos con niños especiales, los niños típicos pueden aprender de igual forma. Entonces sería seguir instruyéndonos como profesionales, tanto las profesoras como el psicólogo del colegio, qué técnicas son las que más funcionan. Y siempre tener cuenta, digo yo, lo de la flexibilidad, porque a veces el colegio tiene ya su esquema muy bien pautado, pero estos niños necesitan cierta flexibilidad para poder adaptarse a las demandas. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenas. Hola. Estoy llamando de aquí de Santo Domingo. Ok, adelante. Yo tengo un niño de 6 años. Sí. Tiene problemas de concentración, le corrijo las cosas y cuando le toca volver a realizar la hace igual. ¿La hace igual? Disculpa, ¿la hace igual mal? Mal. O sea, no la hace igual, ok, mal, ok. Mal. Sí. Él tiene mucha capacidad para aprender, pero no le gusta aplicarse. Cuando le toca hacer la tarea, le da pereza, siempre le da sueño. Es muy inquieto, interrumpe las conversaciones. Okay. ¿Qué debo hacer con él? Gracias por su llamada. Bueno, si es un niño que siempre posterga las actividades, hay que ver por qué. Si les parece aburrida, si el tiempo para él dedicarse a esa actividad a él le parece mucho y hay que dosificársela, adaptársela de acuerdo a su atención. Lo más recomendable es evaluarlo y ver qué pasa con ese niño. Si se corresponde a algo ambiental, de que no le gusta, de que si se le modifica, él lo hace de una forma más fácil, o ya estamos hablando de un déficit de atención. Sí. O sea, hay que primero llevarlo a un profesional para que vea las
las diferentes manifestaciones y determinar si tiene déficit de atención o si hay otras herramientas que se le puedan aportar a usted para que lo ayude a orientarse. Rápidamente, licenciada, y vamos a hacer un Facebook, usted nos va a permitir unos minutos, después que se acabe el programa, nos vamos a quedar en Facebook respondiendo algunas preguntas. Tengo muchas preguntas y me gustaría regalarle 5 minutos a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Licenciada, entonces el tratamiento para esto, ¿cómo se trata el déficit de atención? ¿Qué se hace? ¿Hay medicación para esto? Sí. Sí. Lo primero es el seguimiento psicológico, donde se incluye el manejo parental, como estábamos hablando, también se hace un entrenamiento, o sea, a nivel psicosocial se manejan diversas áreas, un psicopedagogo, que no es lo mismo que un reforzamiento académico, sino un psicopedagogo que trabaje las diferentes habilidades del niño, sobre todo la atención, el enfocarse en las actividades, etcétera. También hay un tratamiento farmacológico que debe de hacerlo un médico psiquiatra, que es el que va a acompañar todo este proceso con los fármacos que crea conveniente de acuerdo a la dosis del niño. Pero eso lo hace un médico pediatra. Muy bien. De verdad que, licenciada, muchísimas gracias. Nos quedaron muchísimos temas por tocar, muchísimas partes del tema por tocar, pero de verdad que ojalá que hayamos podido ayudar a mucha gente a entender. A todas las personas que nos siguen en las redes sociales y el que quiera puede hacerlo, vamos a hacer ahora un Facebook Live. Vamos a terminar el programa por ahora, pero por Facebook, en nuestra página Con el Consumidor, estaremos contestando, vamos a robar unos minuticos a la licenciada para que contestarle algunas de las preguntas que se quedan en el aire. Muchísimas gracias, licenciada. La licenciada Catherine Beliar estuvo con nosotros. A todos ustedes, gracias por su atención. Nos vemos mañana con más de Con el Consumidor. Y a los que nos siguen por las redes sociales, en Facebook, en unos segunditos estaremos ya en vivo para también responder algunas de sus preguntas. Bye bye.